sueño sigue siendo uno de los más intrigantes misterios de la humanidad. Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, algo inevitable para que organismo y mente descansen y funcionen a pleno rendimiento. Si no fuera por ello, tendríamos la sensación de que este sería un tercio de nuestra vida que estaríamos perdiendo. Sin embargo, nos equivocamos. Actualmente sabemos que lo importante no es dormir, sino soñar. En definitiva, dormir no es más que el vehículo a través del cual alcanzamos el mundo de los sueños. Durante el sueño, nuestro inconsciente queda totalmente liberado del filtro de la censura de la consciencia, dejándonos vía libre para expresar, a través de los sueños, nuestros deseos reprimidos, nuestras pasiones y temores, nuestros más oscuros secretos, haciéndolo de forma disfrazada, como si fuera una representación. Pero, ¿por qué soñamos? En principio, para convivir con nuestra parte oscura, elementos que no nos apetece ver en la vigilia, y para tener una relajación mejor, ¿no? También es cierto que a veces en los sueños pasan cosas muy distintas a las habituales, que viajamos o tenemos la impresión de hacerlo a lugares diferentes a los que conocemos, llenos de simbolismo y alegorías, que nos transportamos en el tiempo hacia el pasado y también hacia el futuro. Un futuro onírico que en ocasiones puede hacerse real. En los sueños también se nos avisa de cosas que van a suceder y que finalmente suceden. Visitas de seres queridos que ya han muerto y con los que conversaremos como si estuvieran vivos. ¿Es solo una fantasía o realmente sus espíritus se encuentran con nosotros en esa dimensión desconocida del viaje onírico? Los estudios que se han hecho sobre las fases del sueño, el sueño, por ejemplo, REM, que es el sueño de rápido movimiento de ojos, nos dicen que en esos momentos estamos estableciendo un orden en las cosas que han sucedido durante el día. De alguna manera el sueño es una clasificación de las experiencias, es ordenarlas, meterlas en los cajoncitos adecuados y luego, una vez que están en los cajoncitos adecuados, precisamente tomar decisiones y hacer cosas así. Y por supuesto toda nuestra actividad psíquica y psicológica también depende del mundo de los sueños. Allí encontramos quizás respuestas a cosas que no tenemos en el mundo vigil. Por lo tanto, un sueño puede servir efectivamente para, de alguna manera, deshacer un complejo, o puede servir para reafirmar una personalidad, pero también puede servir para todo lo contrario. También un sueño puede ser lo suficientemente negativo como para llevarnos a una situación precaria. No olvidemos que la neurosis, de alguna manera, es una función del sueño también, tal y como describieron Freud, como describió también Jung, y como la obra de Lacan o Moreno, pues después han puesto de manifiesto. En las civilizaciones antiguas se creía que a través de los sueños se entraba en contacto con otros mundos, con el de los espíritus, con el de los dioses. Hoy, la ciencia empírica ha enviado a un segundo plano el estudio del sueño y la importancia que éste tiene en la totalidad de nuestra vida, pues es una parte muy importante de esta. Uno de los elementos fundamentales a la hora de juzgar los sueños es la importancia que tuvieron precisamente para los pueblos de la antigüedad, porque en ellos querían ver premoniciones, querían ver acontecimientos futuros o querían ver inducciones de los dioses para tomar decisiones. No deberíamos olvidar en la Biblia, por ejemplo, los famosos sueños que tuvo el faraón o los famosos sueños que tuvieron Josué o otros personajes donde aparecen elementos que tienen luego una importancia grande a la hora de la toma de decisiones con respecto al destino, con respecto a la política y con respecto incluso al culto o al futuro de sus pueblos. ¿Todas esas vivencias tan reales son pura fantasía de nuestra mente? ¿Acaso sabemos realmente por qué soñamos?
Una famosa leyenda egipcia que se encuentra recogida en una lápida situada entre las patas de la esfinge de Gizeh cuenta cómo el faraón Tutmosis IV, hace unos 3500 años, se quedó dormido a la sombra de la colosal cabeza, única parte que no estaba cubierta en aquel entonces por la arena. Y el joven rey soñó que la esfinge le hablaba. «Mírame, levanta tus ojos hasta mí, Tutmosis, hijo mío. Yo soy tu padre, el dios Harakte-Keper-Ra-Atun. Quiero darte la realeza. A ti pertenecerá la tierra en toda su extensión. Las riquezas de Egipto y los tributos de todos los países serán tuyos. Ya hace muchos años que mi rostro y mi corazón están dirigidos hacia ti. Me oprime la arena del desierto. Prométeme que me librarás de ella, pues eres mi hijo y mi salvador». Parece ser que así lo hizo Tutmosis, y durante el primer año de su mandato, el joven faraón ordenó apartar la arena que cubría la esfinge y dejarla por completo al descubierto. El mundo antiguo está plagado de relatos sobre sueños que cambiaron el devenir de los hombres y el destino de las naciones. Sin movernos de Egipto, podemos encontrar otro célebre sueño que recoge el Antiguo Testamento. Un sueño que tuvo un faraón y que interpretó el patriarca José. En él aparecían 7 vacas bien cebadas, que salían del río para pastar, seguidas de 7 vacas flacas. Aquel sueño fue complementado con otro, en el que aparecían 7 espigas de trigo lozanas y otras 7 marchitas. Según el Génesis, José interpretó correctamente el sueño y su mensaje. A 7 años de abundancia, le seguirán otros 7 de escasez. Gracias a la interpretación del patriarca, el faraón pudo almacenar el suficiente grano durante los años de buena cosecha, para evitar que el pueblo que regía viviese una época de hambruna durante los 7 años de penuria siguientes. Según el Evangelio de San Mateo, también Jesús se libró de la matanza ordenada por Herodes gracias a un sueño. Según este Evangelio canónico, José fue advertido durante el sueño por un ángel para que huyese a Egipto con María y el pequeño, a fin de evitar que éste fuese otra de las víctimas de la conocida como matanza de los inocentes. También en un sueño, los 3 reyes magos fueron advertidos de que no pasaran por el palacio de Herodes y no informaran a éste sobre su visita al niño Jesús, regresando a sus tierras de origen por otro camino y de forma secreta. Todas las religiones desde tiempos ancestrales cuentan en su tradición con relatos sobre sueños que fueron determinantes, en los que desde el otro mundo el elegido era instado a emprender su misión evangelizadora, o sueños en los que, a través de distintos símbolos, se anunciaba la llegada de un nuevo Mesías. Según la tradición oriental, el nacimiento de Buda le fue anunciado a su madre a través también de un sueño, simbolizado por un elefante espléndido que entraba en su vientre. Años más tarde, cuando este era ya un príncipe, su mujer, Goppa, tuvo un sueño lleno también de simbolismo esotérico, en el que se describía cómo él la abandonaría para emprender su camino espiritual y así convertirse en Buda, en el iluminado, símbolo de toda una religión con millones de fieles en todo el mundo. Es cuanto menos curioso que todas estas religiones que han cambiado el devenir del hombre, provocando innumerables guerras, sean en parte una consecuencia de los sueños. Sin estos no existiría una de las religiones más importantes del monoteísmo, el Islam. En el texto sagrado para los musulmanes, el Corán, existen innumerables referencias al universo onírico. El Islam deriva de sueños en los que el profeta Mahoma recibió instrucciones divinas y revelaciones. La primera parte del Corán le fue revelada precisamente mediante un sueño. La promesa de la Meca para sus fieles también le fue concebida mientras dormía y soñaba. Incluso las 5 llamadas que hace el muezín todos los días se deben a un sueño. Este tipo de sueños, sin embargo, son especiales y diferentes a los ordinarios, relacionados en ocasiones no solo con la mística, sino con cuestiones prácticas, ya que durante el sueño nuestra mente continúa trabajando,
siendo capaz de descubrir cosas y de solucionar problemas que despiertos no hubiésemos logrado resolver. Por ejemplo, de no haber sido por un sueño, no existiría la química orgánica actual, ya que el químico alemán Quebulet se quedó dormido y en ese trance, cansado de intentar deducir la fórmula del benceno, soñó con serpientes, una de las cuales se mordía la cola formando un círculo. Al despertarse, dedujo la molécula del benceno como un anillo en forma de hexágono que sería el origen de la química orgánica moderna. La literatura recoge cientos de referencias a sueños que fueron trascendentales para los sujetos que los vivieron. Mediante un sueño, también Dante concibió su recorrido por el infierno en la Divina Comedia. Algunos personajes prominentes de la historia, prominentes o preeminentes de la historia, que ambas cosas fueron, daban gran importancia a sus sueños. Estamos hablando de personajes como Napoleón, de personajes como Julio César o de personajes como Adolfo Hitler, porque en el mundo de los sueños ellos encontraron algunas respuestas a los momentos crudos de la política de su tiempo. El propio Julio César sueña en un momento dado que va a ser asesinado por alguien que es de su propia familia, un sueño evidentemente premonitorio. O por ejemplo los sueños sobre el Orla que tuvo Hitler, donde se le presenta precisamente ese hombre preeminente que se supone que es el superhombre reivindicado por la raza aria. En el caso concreto de Napoleón, los sueños le llevaron precisamente al desastre, porque él soñó que iba a vencer en Waterloo. Pero podríamos hablar también de los sueños de muchísimos otros personajes. Hay sueños verdaderamente importantes, como por ejemplo los que recoge Quevedo en su famoso libro de sueños, e incluso esos sueños que todos conocemos, que vienen de la Biblia, como el famoso sueño donde aparece la escalera que sube al cielo, por donde suben y bajan las almas, y que lleva a crear toda una teología. Efectivamente, los sueños de los hombres importantes han influido muchísimas veces en la historia del mundo y en el desarrollo de las civilizaciones. Por su parte, Napoleón tuvo un sueño antes de la batalla de Waterloo, en el que vivió simbólicamente sus triunfos en el campo militar y se le anunciaron proféticamente sus futuras derrotas. Desde la antigüedad todas las culturas han intentado interpretar los sueños, casi de manera obsesiva. En la actualidad se publican miles de libros de interpretación de los sueños, pero hace cientos de años que se escriben tratados de todo tipo sobre el significado de estos. Fue la aparición de la figura de Freud y su psicoanálisis a finales del siglo XIX cuando se produjo la verdadera revolución de la interpretación de los sueños. Entonces se dio al inconsciente un papel fundamental y el mundo de los sueños como el mejor camino y el más seguro para acceder a él. Según Freud, los sueños serían la expresión libre, sin censura consciente, de nuestros deseos reprimidos, casi todos relacionados con lo sexual. Dichos deseos suelen ser generalmente satisfechos durante el sueño, aunque de forma velada. Mientras soñamos vivimos una vida muy diferente a la ordinaria, pero tan real para el que sueña como esta. Una vida llena de acontecimientos extraños, aparentemente absurdos, desconcertantes en suma. Sin embargo, durante esa vida de ensoñación, todo tiene un significado, aun a pesar de la dificultad para descifrarlo.
En ellos se nos proporciona información útil y trascendental sobre lo que nos sucede en el presente e incluso sobre lo que nos sucederá en el futuro. La sexualidad se convierte así en el auténtico motor de nuestros impulsos y temores, de toda nuestra vida inconsciente. No quizá elementos del futuro, pero sí quizá de alguna manera un campo de probabilidades muy claras de que sí puede representar el futuro, o un futuro inmediato o un futuro lejano. Evidentemente, si nosotros nos traemos de allí unas informaciones que no sabemos interpretar y que nosotros entendemos como futuro, si luego se suceden, efectivamente habremos accedido a un campo donde suceden las cosas un poco fuera de la dimensión temporal. En algunos casos, evidentemente, los sueños pueden ser una forma de sondear el futuro, pero solo en muy poquitos casos. A partir de la obra de Freud, a principios del siglo XX, se habla del significado de los sueños desde un punto de vista totalmente distinto a cómo se hacía en la antigüedad. En la antigüedad todo eran órdenes de los dioses, lecturas del futuro o, digamos, pautas para la vida diaria o pautas para la decisión. A partir de Freud sabemos que el sueño también cumple una función y que los elementos simbólicos que aparecen forman parte de lo que es digamos, la estructura interna del guión de la vida que se forma de los 0 a los 6 años. A partir de Freud sabemos que los elementos simbólicos del sueño, o al menos así nos los enseñó él, están relacionados en su inmensa mayoría con disfunciones sexuales, con adecuaciones extrañas a la forma de vivir, pero en general relacionadas con el sexo. Algo se ha avanzado en esto porque evidentemente la obra de Freud ha sido convenientemente revisada por hombres como por ejemplo Eric Verne o toda su escuela, y entonces el sueño ya no tiene tanto esta función relacionada con el sexo como con otras pautas de la vida también muy presentes en todo momento, ¿no? Fundamentalmente las que tienen que ver con los guiones de la vida o con las transacciones, lo que se llama el análisis transaccional. Pero sí que es cierto que no podemos olvidar que la interpretación de los sueños fue una obra fundamental, y ahí aparecen algunos sueños que tienen un significado. Por ejemplo, al sueño de caerse los dientes siempre se le asociaba a la muerte, y sin embargo el sueño del cementerio se asocia normalmente con la regeneración, con de alguna manera el renovarse, el encontrar algo nuevo. El sueño del agua es un sueño profundamente sexual y además que lleva el sexo en el propio seno materno. Pero hay otras figuras, por ejemplo, el sueño del vuelo. El sueño del vuelo significa la liberación de algo que nos está oprimiendo continuamente. O, por ejemplo, los sueños de ruinas. Los sueños de ruinas, lejos de ser sueños que indiquen que tenemos a lo mejor una disfunción de tipo sexual de algún tipo, normalmente nos llevan el desorden de nuestras propias casas o de nuestras propias familias. Que sueña con ruinas, normalmente lo que tienes que hacer es ordenar un poco su propia vida. Hay muchísimos símbolos asociados a los sueños, podríamos estar hablando permanentemente de ello, porque además hay obras muy eruditas, como por ejemplo la de la periodista Clara Tauces, que entran en este mundo y hacen interpretaciones bastante adecuadas, pero solamente el terapeuta es el que puede interpretar correctamente esos sueños, y muchas veces ni siquiera el terapeuta. Con el tiempo, sería el psicoanalista Jung quien daría una visión más amplia del inconsciente y de la interpretación de los sueños. Jung descubrió que en estos se encontraban los arquetipos, símbolos que vendrían a ser la expresión de un inconsciente colectivo, al margen de lo sexual, universales y compartidos por toda la humanidad, lo que hace que en las mitologías y religiones se hayan utilizado la misma idea e idénticos símbolos. Un lenguaje común de nuestro inconsciente que sería el lazo de unión de todos los hombres desde tiempos ancestrales. En dicho inconsciente colectivo existiría un recuerdo anterior a la propia especie humana, aquel que señala que hace incontables millones de años fue en el agua donde nació la vida. De esta forma, y aunque relacionadas, la teoría de Jung escaparía a la visión simplista de la sexualidad de Freud.
En el sueño pueden entrar arquetipos universales y la gran diferencia entre uno y otro es que Freud siempre habla del inconsciente individual de la persona y Jung habla sí del inconsciente individual más un inconsciente colectivo que también puede ser introducido en el sueño. Así, el mar en los sueños, siguiendo la interpretación junguiana, es un símbolo de lo más profundo de nosotros mismos, donde se encuentran los instintos y las pasiones primarias. El mar y el agua son elementos importantísimos en el sueño. Según distintas interpretaciones, si nos hundimos es porque los sentimientos primitivos, las pasiones, tiran de nosotros hacia abajo. Si flotamos o navegamos en nuestro sueño, esto simbolizaría que dominamos nuestras pasiones. Lo mismo ocurre con multitud de elementos de la naturaleza, como el árbol, y sus diferentes aspectos que vendrían a describir uno u otro estado de ánimo. Hay muchas formas de viajar a otros planos de la existencia, porque es una cuestión de adecuarse a las propias sensibilidades o quizá incluso una forma de introducirse en las propias creencias. Pero indudablemente en todas las zonas y como una especie de constante universal, el sueño es una puerta a otras realidades, evidentemente, y por lo tanto a otras dimensiones y por lo tanto a mundos paralelos que tenemos muy cerca de nosotros y donde podemos incluso encontrarnos con otros soñadores con los que posiblemente estamos intercambiando información sin saberlo. De esta misma forma, la luna llena simbolizaría lo maternal y lo femenino, pero es también la luz que nos permite ver en la oscuridad. Una luz tranquilizadora que nos ayuda a no perdernos en el mundo de los instintos. Esta enorme carga de simbología y su interpretación ha sido y sigue siendo muy utilizada en psicología, a la hora de determinar muchos de los problemas del paciente e intentar obtener un diagnóstico adecuado, como si los sueños fuesen un enorme libro escrito en nuestra mente. Pero lo que es una realidad es que le vale para el paciente y que cuando nos metemos profundamente, y no solamente en la cota de lo sexual, sino profundamente, arquetípicamente en el sueño que el paciente lleva, sacamos muchísima información que viene muy bien para el proceso terapéutico. Es curioso, sin embargo, cómo los sueños escapan fácilmente de la memoria y la gran mayoría ni siquiera son recordados por la persona una vez que ha despertado, lo que a veces puede dificultar el trabajo de terapeutas y psicólogos. El sueño lo que permite es sacar elementos inconscientes que la vigilia no podemos aceptar, pero que en el sueño nos podemos permitir. Por eso desaparece tan rápido, porque entonces conectaríamos con cosas con las cuales no queremos conectar. Por eso nosotros lo trabajamos en la psicoterapia. La psicoterapia es llegar a esos elementos, digamos, inconscientes, que más que inconsciente es el preconsciente, ¿no? Y retomando de ahí, ir cambiando pautas de la persona, ¿no? La paradoja es que uno quiere cambiar, pero no hace nada por cambiar. Como ya señalábamos, la interpretación de los sueños es un arte muy antiguo. Las viejas culturas veían en ellos una puerta, pero no al inconsciente como el psicoanálisis, sino al mundo de los espíritus o de los dioses. Entonces, la interpretación de los sueños era generalmente de tipo profético. No se centraba en conocer los traumas del que dormía, sino en traducir o entender los símbolos como mensaje que se nos enviaban desde otro mundo y que anticipaban hechos que habrían de ocurrir
en el futuro. La mayoría de los textos relacionados con los sueños suelen interpretar los símbolos de la misma manera. Por ejemplo, si soñamos con un precipicio, significa que se avecinan dificultades. Si trepamos por él, el sueño indica que las superaremos, mientras que si nos precipitamos, es que la situación que nos preocupa acabará de manera fatídica. Soñar con agua, según estos textos, tiene mucho significado según sea esta. Si está limpia, transparente, anuncia una vida plena y feliz. Mientras que si está sucia o está estancada, augura grandes preocupaciones y desgracias. Si se agita en forma de oleaje, los expertos coinciden en que habrá pena o sufrimiento. La aparición de un ángel es siempre símbolo de buen presagio. Aunque extraño, soñar con fantasmas o aparecidos indica que si tenemos paciencia, el problema que nos preocupa se va a resolver. Soñar con cometas, por el contrario, es señal inequívoca de que se avecina una catástrofe. Este tipo de interpretaciones, sin embargo, no tienen sino el valor que cada uno quiera darles. Pero los sueños que consideramos premonitorios o de aviso son otra cosa muy distinta y no deben obviarse. En ellos, el durmiente es avisado de algún riesgo o se le comunica, por parte de un amigo o un pariente ya fallecido, algo importante para su devenir vital. Pero sí existe continuamente una situación de personas que en un trance de muerte, sobre todo de tipo brusco, sí suelen reproducir esos fenómenos de un familiar que recibe esa información. Y eso principalmente se da en el sueño. Y la realidad es que incluso cuando les planteas el hecho de en un momento determinado, bueno, de que sea eso únicamente un sueño, ellos son los primeros que te dicen que no, que hay algo especial en ello, que lo viven de otra manera, que es algo en lo cual, bueno, les da igual en un momento determinado si es verdad o no. Pero curiosamente esos sueños suelen tener una asociación en la propia persona de modificación de su conducta. Son personas que en un momento determinado, cuando llegan a esa situación, pues lo intentan encontrar una situación más espiritual, buscan el aprendizaje de alguna técnica más o menos de relajación que pueda facilitar, o directamente intentan plantearse la vida de otra manera. O sea, sí existe ese sueño en un momento determinado en el cual va a modificar la conducta de la persona. Curiosamente, también esos sueños suelen estar muy en relación con etapas muy críticas de las personas. Hay muchos de ellos en los cuales lo que tienen son personas, bueno, sobre todo pérdida de familiares en un momento determinado, con los que han estado muy relacionados, situaciones de separación, de divorcios, o sea, situaciones muy traumatizantes para la propia persona, en las cuales existe posteriormente ese sueño que se mantiene repetitivo durante un tiempo y que a partir de ese momento la persona se plantea la vida de que, bueno, de que la vida es algo mucho más que ese caos en el que estamos metidos, que es algo más que levántate por la mañana, vete a trabajar, sal corriendo, vuelve de allí, vuelve a la casa, el partido, el no sé qué, o sea, esa especie de mare magnum que la verdad es que si paramos a veces a plantearnos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida es un poco horrible, hay que ser sinceros. Entonces, el gran valor de esos sueños ya no es el sueño en sí, porque claro, no puedes llegar a una conclusión más que la vivencia de la propia persona, sino es la modificación de conducta de la persona. Ahí hay algo que modifica a esa propia persona. En ocasiones estos sueños premonitorios han salvado la vida a muchas personas. Hitler fue uno de estos privilegiados. Durante la Primera Guerra Mundial,
mientras se encontraba durmiendo en una trinchera cuando era cabo, soñó que una bomba estallaba y que él moría bajo los escombros. Una vez se despertó, abandonó la trinchera pensando que se trataba de un aviso, pues el Führer era una persona que siempre creyó en fuerzas sobrenaturales y en su calidad de elegido. El caso es que, según cuentan, minutos después un obús explotó en el lugar donde éste dormitaba, muriendo todos sus compañeros, excepto él. Entonces esa situación, pues curiosamente, claro, no es suficiente el intentar explicarlo por el hecho de decir, bueno, es que evidentemente quien tiene un familiar en el frente está más pensando que en cualquier momento puede morir. Había algo más, había una coincidencia muy exagerada y continuada, lo cual de alguna manera llamó la atención en su momento, bueno, a la sociedad psíquica inglesa. Hicieron un registro muy importante de todos esos casos. Entonces, las coincidencias de hora en las cuales esa persona había muerto con el momento en que el familiar recibía esa información fue tan sumamente abrumador, que es algo que, aunque luego posteriormente, por suerte, claro, no ha habido una situación que se haya repetido semejante, no ha sido posible volver otra vez a contrastar. Lo extraño es que en ciertas ocasiones esos mensajes proféticos son absolutamente precisos. Y el durmiente no posee hasta el momento del sueño dato alguno para imaginarlo. Por ejemplo, se cuenta que Dante se apareció tras su muerte a su hijo Jacobo durante el sueño para que éste hallase 13 cantos para que su Divina Comedia quedase completada. Jacobo siguió los pasos dictados por su padre y cuando ya todos habían perdido la esperanza, halló la hornacina y los manuscritos en su interior, que culminaron una de las obras más grandes de la historia de la literatura. Hay temporadas en que sí y hay temporadas en que no, en función un poco de lo que yo quiero indagar, de lo que yo estaba formándome, estudiando. Digamos que la época en que yo más indagué en mis sueños fue la época de mi propio análisis, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, yo a la gente que le puede interesar poder recordar sus sueños, normalmente siempre vamos a recordar más fácilmente ese, a no ser de que tengamos una pesadilla, ¿no? Que nos despertemos a medianoche, pero normalmente es ese último sueño antes de despertar, ¿no? Por la mañana, pues que se ponga una libretita, un bolígrafo, y en cuanto que despiertes, anotar lo que recuerdas. También muy importante que cuando te vayas a la cama seas consciente, en términos de casi gestáltico, del aquí y la ahora, es decir, quiero, deseo conectar con mis sueños. El sueño tiene una función eminentemente fisiológica, porque es algo que nuestro cerebro necesita permanentemente para poder precisamente funcionar en el estado de vigilia. Si no existiera el sueño, el estado de vigilia tampoco podría existir. Eso significa que efectivamente cuando estamos en el momento de sueño estamos viviendo otra vida completamente distinta y de características muy singulares. Los elementos que aparecen en los sueños a veces tienen una realidad específica que luego no podemos trasladarla al estado vigil. Sin embargo, aunque existe ausencia de sensaciones en el sueño y nos encontramos con elementos que podrían resultar discutibles de alguna manera, de ahí también podemos establecer o encontrar lecciones o encontrar elementos que nos permitan interpretar correctamente o explicar la propia vida vigil. Si la teoría que hemos establecido antes de que existe un campo acásico, un campo de información al que todo podemos acoger o acudir, porque nuestro cerebro no es tanto en sí un almacén como una emisora
que recibe y que emite a su vez y que controla y de alguna manera almacena sus experiencias dentro de ese campo acásico, podemos encontrarnos en que el momento de sueño precisamente vamos a ese campo acásico y allí podemos aprender cosas que se encuentran y que están en nuestro alcance, porque claro, también navegar por los sueños requiere una cierta destreza. Un novelista que se llamó Howard Phillips Lovecraft daba muchísima importancia al mundo de los sueños como de alguna manera biblioteca de conocimientos que luego podíamos traer a la vida vigil. De hecho, él soñaba permanentemente y el resto del tiempo lo dedicaba a escribir. En cualquier caso, el sueño siempre es una fuente de conocimiento a la vez que una función fisiológica absolutamente imprescindible. Bueno, mi experiencia como soñador es dilatada porque yo sueño muchísimo y tengo, claro, lógicamente mi propia interpretación de lo que veo en esos sueños. Para mí, el mundo del sueño lo que me permite es poder indagar las partes oscuras de la realidad que me rodea. Entonces, quizá entran en esos recovecos que en la atención o el consciente no entra normalmente y sin embargo el inconsciente está en ellos continuamente. Una interpretación correcta de los mundos que aparecen o de las imágenes que aparecen en los sueños nos da muchísimas claves de lo que ha pasado durante un día a nuestro alrededor y no hemos sido capaces de almacenar de una forma consciente, sino que han estado, están influyendo, se almacenan en alguna parte, pero no han pasado por el filtro de la razón, sino simplemente por el filtro de la intuición. Por eso es tan importante los sueños. Para mí los sueños son normalmente fuente o acceso a esos misterios, a esos arcanos que tiene la intuición. ¿Visitó Dante realmente a su hijo mientras soñaba o se trató de un episodio de clarividencia? Despiertos tendemos a considerar estos sueños fantasías de nuestro inconsciente, relacionadas con el deseo de volver a ver a nuestros seres queridos desaparecidos, pero quizá estemos equivocados. Para los antiguos, quienes daban una enorme importancia a lo soñado, era en ese preciso momento cuando se abrían a nuestro espíritu las puertas de otra realidad oculta, aquella que de otra manera nunca lograríamos percibir. Ahora solo nos queda cerrar los ojos y liberar nuestra imaginación, abrir esas puertas que en la vigilia siempre se nos muestran cerradas. ¿Es solo una fantasía o realmente sus espíritus se encuentran con nosotros en esa dimensión desconocida del viaje onírico? Los estudios que se han hecho sobre las fases del sueño, el sueño, por ejemplo, REM, que es el sueño de rápido movimiento de ojos, nos dicen que en esos momentos estamos estableciendo un orden en las cosas que han sucedido durante el día. De alguna manera el sueño es una clasificación de las experiencias, es ordenarlas, meterlas en los cajoncitos adecuados y luego, una vez que están en los cajoncitos adecuados, precisamente tomar decisiones y hacer cosas así. Y por supuesto toda nuestra actividad psíquica y psicológica también depende del mundo de los sueños. Allí encontramos quizás respuestas a cosas que no tenemos en el mundo vigil. Por lo tanto, un sueño puede servir efectivamente para, de alguna manera... El sueño sigue siendo uno de los más intrigantes misterios de la humanidad.
Pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, algo inevitable para que organismo y mente descansen y funcionen a pleno rendimiento. Si no fuera por ello, tendríamos la sensación de que este sería un tercio de nuestra vida que estaríamos perdiendo. Sin embargo, nos equivocamos. Actualmente sabemos que lo importante no es dormir, sino soñar. En definitiva, dormir no es más que el vehículo a través del cual alcanzamos el mundo de los sueños. Durante el sueño, nuestro inconsciente queda totalmente liberado del filtro de la censura de la consciencia, dejándonos vía libre para expresar, a través de los sueños, nuestros deseos reprimidos, nuestras pasiones y temores, nuestros más oscuros secretos, haciéndolo de forma disfrazada, como si fuera una representación. Pero, ¿por qué soñamos? En principio, para convivir con nuestra parte oscura, elementos que no nos apetece ver en la vigilia, y para tener una relajación mejor, ¿no? También es cierto que a veces en los sueños pasan cosas muy distintas a las habituales, que viajamos o tenemos la impresión de hacerlo a lugares diferentes a los que conocemos, llenos de simbolismo y alegorías, que nos transportamos en el tiempo hacia el pasado y también hacia el futuro, un futuro onírico que en ocasiones puede hacerse real. En los sueños también se nos avisa de cosas que van a suceder y que finalmente suceden. Visitas de seres queridos que ya han muerto y con los que conversaremos como si estuvieran vivos. O puede servir para reafirmar una personalidad, pero también puede servir para todo lo contrario. También un sueño puede ser lo suficientemente negativo como para llevarnos a una situación precaria. No olvidemos que la neurosis, de alguna manera, es una función del sueño también, tal y como describieron Freud, como describió también Jung, y como la obra de Lacan o Moreno, pues después han puesto de manifiesto. En las civilizaciones antiguas se creía que a través de los sueños se entraba en contacto con otros mundos, con el de los espíritus, con el de los dioses. Hoy, la ciencia empírica ha enviado a un segundo plano el estudio del sueño y la importancia que éste tiene en la totalidad de nuestra vida, pues es una parte muy importante de esta. Uno de los elementos fundamentales a la hora de juzgar los sueños es la importancia que tuvieron precisamente para los pueblos de